Bienvenidos a Historias de la Vida Cripto, el podcast donde exploramos las narrativas más sorprendentes del sector cripto y financiero. En el episodio de hoy os traemos una historia de transformación radical, cómo el país más violento del mundo pasó a ser modelo de paz, seguridad y soberanía financiera. Hablaremos de El Salvador, bajo el liderazgo de Nayib Bukele, el presidente millennial que desafió las recetas tradicionales y apostó por dos frentes poco convencionales: mano dura contra las pandillas y la adopción de Bitcoin como moneda legal. Prepárate para un viaje emocional e informativo. En los próximos minutos exploraremos varios capítulos apasionantes, desde los días oscuros de la violencia en las calles salvadoreñas hasta la audaz decisión de Bukele de invertir en Bitcoin para el futuro de su país. Te adelantamos que conocerás a cómo Bukele pasó de ser el visto como un outsider a tener un 85% de aprobación popular, cómo encarceló a decenas de miles de pandilleros y redujo los homicidios a niveles históricamente bajos, y cómo convirtió a El Salvador en la Bitcoin Nation, con miles de bitcoins en sus reservas y beneficios millonarios para la propia nación. Hablaremos de los resultados reales de esta apuesta, desde la seguridad que hoy disfrutan los salvadoreños hasta el turismo y la inversión que han florecido, en gran parte gracias a la adopción de Bitcoin. Si te interesa cómo un pequeño país centroamericano está cambiando su destino con políticas valientes, quédate con nosotros. En este episodio descubrirás la historia de Nayib Bukele, el CEO de El Salvador, la guerra contra las pandillas, la polémica ley Bitcoin y sus efectos en la economía salvadoreña, y con el legado que está construyendo. Comencemos este apasionante relato de la vida cripto real, donde las decisiones políticas y la tecnología se unen para transformar la vida de millones de personas. Nuestra historia inicia en un El Salvador muy distinto al de hoy. Para 2018, este país, de apenas 6,5 millones de habitantes, ostentaba un triste récord. Era considerado uno de los países más violentos del mundo. Las pandillas, principalmente la Mara Salvatrucha, MS-13 y el Barrio 18, habían tejido una telaraña de terror en barrios y comunidades enteras. El resultado: un índice de homicidios de alrededor de 50 por cada 100.000 habitantes en 2018, uno de los más altos del planeta. Para ponerlo en perspectiva, esto superaba incluso las cifras de naciones en guerra. Las calles de muchas colonias salvadoreñas eran zonas de guerra no oficial, extorsiones a comerciantes, jóvenes reclutando a la fuerza, familias aterrorizadas. El no salgas de noche era más que un consejo, era cuestión de supervivencia. Detrás de estas estadísticas frías había historias humanas desgarradoras. Imagina tomar un autobús y no saber si llegarás vivo a tu destino, porque grupos armados podrían atacarlo. Imagina tener que pagar renta, una extorsión, solo para que tu tienda de la esquina pueda operar, o para que tu familia no sea lastimada. Miles de salvadoreños vivían en este miedo constante, viendo cómo el Estado parecía ausente en amplias zonas controladas de facto por las propias pandillas. En 2015, el año más violento, 6.656 personas salvadoreñas fueron asesinadas, un número realmente aterrador. Muchas comunidades se convirtieron en cárceles al aire libre. La gente no podía cruzar de un barrio a otro, porque cada uno tenía dueño de un pandillero. El tejido social estaba roto y la confianza en las autoridades por el suelo. El Salvador tocaba a fondo. Las administraciones previas intentaron de todo, desde mano dura policial hasta treguas sectarias con pandilleros, pasando por programas de rehabilitación, pero nada lograba frenar la sangría. Al contrario, en ciertos momentos esas treguas turbias solo fortalecieron a las propias maras. Para 2018 la población estaba harta y desesperada. Los salvadoreños anhelaban un cambio real, un líder capaz de enfrentar a ese enemigo interno sin titubeos. La mesa estaba servida para alguien que ofreciera esperanza y soluciones distintas, alguien que pudiera iluminar la oscuridad en la que el país estaba sumido. Y aquí es donde entra nuestro protagonista de este episodio, Nayib Bukele. Nayib Armando Bukele Ortez. Nacido en 1981, parecía a primera vista una figura poco probable para encabezar una revolución política. Ni militar, ni miembro de la vieja élite, Bukele venía del mundo empresarial y también publicitario. De joven dirigió empresas familiares. Se dice que a los 18 ya manejaba concesionarios de motos Yamaha en El Salvador y luego fundó su propia agencia de publicidad. No tenía afiliación a los partidos tradicionales que habían gobernado el país, la derecha Arena y la exguerrillera izquierdista FMLN.
Y quizás por eso muchos votantes lo veían con buenos ojos, un outsider en un sistema político desgastado. Su primer salto a la arena política fue como alcalde en Nuevo Cuscatlán en 2012 y más tarde, en 2015, ganó la alcaldía de la capital, San Salvador. Desde allí empezó a construir una imagen de gestor eficiente y cercano a la gente. Era joven, dinámico, con chaqueta de cuero y gorra hacia atrás, muy distinto a los políticos acartonados a los que la población estamos acostumbrados. En San Salvador realizó proyectos visibles, remodeló parques, mejoró la recolección de basura y se ganó la reputación de alcalde cool. Sus seguidores lo veían como una mezcla de gerente moderno y hombre del pueblo. Bukele supo aprovechar el poder de las redes sociales como ningún político salvadoreño antes. Comunicaba directamente con los ciudadanos vía Twitter, saltándose a la prensa tradicional. De hecho, muchos se enteraban de decisiones municipales a través de sus propios tweets. Y este estilo, directo y fresco, pues caló hondo, sobre todo entre la propia gente joven. Para cuando anunció su intención de competir por la presidencia, ya tenía un movimiento amplio detrás. Fundó el partido Nuevas Ideas, el nombre lo decía todo, prometiendo romper con la vieja política, con la corrupción y la ineficiencia. Su lema implícito era ni de izquierdas ni de derecha, sino adelante. En 2019, con solo 37 años, Nayib Bukele se presentó a las elecciones presidenciales con un discurso centrado en rescatar al país de la violencia y la pobreza, y lo hizo culpando tanto a la derecha como a la izquierda tradicionales por décadas perdidas. La población, agotada y decepcionada por ambos bandos, respondió con entusiasmo. Bukele arrasó en primera vuelta con más del 53% de los votos. Fue una victoria histórica. Rompía el bipartidismo que dominaba desde los acuerdos de paz de 1992. Por primera vez en la era democrática salvadoreña, un candidato ajeno a Arena y FMLN llegaba al poder. La expectativa era enorme. Al igual que los desafíos que heredó, El Salvador en 2019 estaba al borde del abismo, como él mismo describió. La economía crecía poco. La violencia seguía alta, unos 2.000 homicidios en 2019, equivalentes a un 36 por cada 100.000 habitantes, y las instituciones públicas adolecían la falta de confianza. Pero Bukele tenía algo muy poderoso a su favor, un mandato popular contundente y la promesa de hacer las cosas diferentes. El pueblo le había dado el voto y también la esperanza de que, ahora sí, llegaría el cambio real, y Bukele no iba a esperar mucho para poder actuar. Al asumir la presidencia en junio de 2019, Bukele dejó claro que su prioridad número 1 era la seguridad. Lanzó de inmediato el Plan Control Territorial, PCT, una estrategia para recuperar las zonas dominadas por las pandillas y devolver la tranquilidad a la ciudadanía. ¿En qué consistía este plan? En llevar la presidencia del Estado, policías y militares a las calles más conflictivas, de forma masiva y sostenida. En vez de dialogar con las maras, como habían intentado gobiernos anteriores con dudosos resultados, Bukele optó por la confrontación frontal. Desde 2019 y durante 2020, el despliegue de fuerzas de seguridad aumentó en colonias, barrios y comunidades marcadas como zonas calientes. Se mejoró el equipamiento policial, se crearon unidades élite y se empezó a acercar a las pandillas a sus propios bastiones. La población, que por unos años había sentido que las maras eran la autoridad real, de pronto veían retenes militares en la entrada de sus colonias y patrullajes constantes. Bukele tuiteaba imágenes de operativos y capturas importantes, enviando el mensaje de que ahora el gobierno retomaba el control. Los críticos alzaron la ceja de inmediato. ONGs de derechos humanos y analistas tradicionales acusaron a Bukele de tener tendencias autoritarias, de militarizar la seguridad política, incluso de violar derechos o debidos procesos. Pero la gente común en las comunidades afectadas, en este caso, aplaudían. Por primera vez sentían que alguien les devolvía el respaldo del Estado, que ya no estaban solos frente a los delincuentes. La popularidad del presidente se sostuvo o incluso creció. Muchos salvadoreños pensaban, tal vez es mano dura, pero es necesaria. El momento más decisivo llegó en marzo de 2022. Un fin de semana de ese mes, las pandillas enviaron un mensaje sangriento. En menos de 48 horas asesinaron a 87 personas en distintos puntos del país, 62 de ellas en un solo día. Fue una masacre coordinada que buscaba aterrorizar y retar al gobierno. La respuesta de Bukele fue fulminante. Solicitó a la Asamblea Legislativa un régimen de excepción, una especie de estado de emergencia que suspendía ciertas garantías, como el derecho a la defensa inmediata o la inviolabilidad de telecomunicaciones, para facilitar en este caso detenciones masivas de sospechosos de pandillas. La Asamblea, controlada por su partido Nuevas Ideas, tras la arrasadora elección legislativa de 2021,
aprobó el régimen en tiempo récord. Lo que siguió no tiene precedentes en la historia reciente de El Salvador y yo creo que de Latinoamérica. Una redada nacional contra las pandillas. Durante este estado de excepción, que se fue prorrogando mes a mes y lleva ya más de 15 renovaciones al momento de este episodio, las fuerzas de seguridad catapultaron a una cantidad enorme de supuestos pandilleros o colaboradores. En poco más de un año se detuvo casi a 75.000 sospechosos de permanecer a maras. Sí, 75.000. Una cifra impactante. Básicamente, todos los días caían pandilleros por décadas o cientos, sacados de sus escondites, casas o puestos de control. Las imágenes de centros penitenciarios abarrotados y operativos constantes se volvieron cotidianas en los noticieros nacionales. Por supuesto, hubo también cuestionamientos. Familiares de detenidos clamaban que había inocentes atrapados en la red. Organismos denunciaron violaciones a derechos humanos. Alrededor de 5.000 denuncias de abusos y más de 100 muertes bajo custodia en el contexto del régimen. Bukele desestimó estas críticas diciendo que ningún esfuerzo es perfecto y que la prioridad era salvar miles de vidas que las pandillas habrían cobrado si seguían libres. Aseguró que los verdaderos inocentes serían liberados tras las investigaciones. De hecho, el gobierno reportó que unas 7.000 personas detenidas fueron puestas en libertad al comprobarse su inocencia, aunque grupos independientes dudan de la transparencia de estos procesos. En paralelo, Bukele decidió atacar otro flanco, la infraestructura del terror. Ordenó la construcción de una megacárcel de máxima seguridad llamada Centro de Confinamiento del Terrorismo, con capacidad para 40.000 reclusos, destinada exclusivamente a pandilleros. Las imágenes difundidas en prisión, que la hemos visto por internet, con filas interminables de personas tatuadas, con torsos desnudos, cabezas rapadas, esposados de pies y manos, siendo trasladados también a otras celdas, les dieron la vuelta al mundo en televisión y en internet. Para algunos eran inquietantes, para otros un claro mensaje de que con Bukele se acabó la fiesta para las maras. El presidente los acompañó en Twitter con frases retadoras del tipo «Aquí dormirán por décadas», lejos de la población honrada. Así, en cuestión de 3 años, Bukele pasó de prometer seguridad a desmantelar el poder de pandillas de una forma que nadie imaginó posible en tan poco tiempo. El costo fue alto en términos de críticas internacionales, pero el efecto interno empezaba a sentirse. Los homicidios se desplomaron casi de inmediato. Ya en 2020 y 2021 la tasa había bajado significativamente, pasando de más o menos 36 por cada 100.000 a alrededor de 20 en 2020 y 18 en 2021. Pero tras el régimen de excepción, la reducción fue histórica. 495 homicidios en 2022 y apenas 154 en todo 2023. Esto implica que la tasa de asesinatos en 2023 rondó 2,4 por cada 100.000 habitantes, la más baja de América Latina y solo superada por Canadá en el hemisferio. En diciembre de 2024, El Salvador reportó un homicidio en todo el mes, algo impensable años atrás. Para 2024, Bukele afirmaba que el país alcanzó una tasa de 1,9 por cada 100.000 personas, declarando a El Salvador el país más seguro de América. Los números, aunque discutidos por algunos, cuentan una historia de paz recuperada. En 2015 hubo 6.656 asesinatos, 2023 apenas 214, una caída dramática que llevó alivio a millones de personas. Los resultados de la ofensiva de Bukele contra las pandillas se hicieron palpables en la vida cotidiana. Por primera vez en décadas, muchos salvadoreños podían caminar por sus barrios sin sentir terror. Historias que antes eran raras empezaron a escucharse con frecuencia. Familias que visitan la playa o el centro histórico sin miedo a ser atacado, ¿no? Comerciantes que ya no pagan extorsión y que pueden bajar los precios, niños que duermen sin sobresaltos o... Una frase se volvió común en redes sociales locales. Hoy El Salvador es otro. Y en verdad, el cambio en seguridad fue tan importante que transformó el estado de ánimo de la población. Imagina la emoción de quienes durante años no pudieron ver a familiares en barrios vecinos porque una frontera invisible de pandillas se los impedía. Y ahora pues pueden reunirse libremente. O el alivio de madres que ya no temen que sus hijos adolescentes jueguen al fútbol en la calle al atardecer y que les pase algo. Son mejoras intangibles pero de enorme significado. La calidad de vida dio un salto. Barrios antes catalogados como zonas rojas volvieron a la normalidad. Muchos recuperaron espacios públicos, se organizaron fiestas patronales sin pagar impuestos a las propias maras y negocios que habían cerrado volvían a abrir sus puertas. La comunidad internacional, que en un inicio criticó el enfoque de Bukele,
tuvo que reconocer, en cierto grado, el éxito en términos de seguridad. Países vecinos afectados por pandillas, como Honduras y Guatemala, comenzaron a mirar con interés la experiencia salvadoreña. Incluso delegaciones de seguridad de distintos gobiernos llegaron a San Salvador para tomar nota de tácticas empleadas. El Salvador pasó de ser un ejemplo negativo a un modelo potencial de cómo enfrentar estructuras criminales de manera profunda. Claro, no faltan las voces de quienes advierten que esto solo fue posible sacrificando libertades civiles y que el precedente es peligroso, pero la percepción de la mayoría de los salvadoreños justificó los medios. El apoyo popular a Bukele se disparó, su índice de aprobación rondó cifras de ensueño para cualquier político en el mundo. Encuestas confiables le dieron alrededor del 85% de aprobación a mediados de 2025, luego de haber alcanzado estos picos en más del 90% el año anterior. Es decir, prácticamente 9 de cada 10 personas salvadoreñas respaldan a su presidente, principalmente por la reducción histórica de la violencia. Este dato es asombroso si consideramos que en democracias es típico que la popularidad caiga con el tiempo. En cambio, Bukele logró mantenerla altísima en su primer mandato y llegar al segundo. Sí, porque fue reelegido en 2024 para otro quinquenio. Tras una polémica, interpretación constitucional, pero esta es otra historia. Con un nivel de respaldo intacto. Mucha gente incluso lo idolatra, le dicen el león o el presidente millennial que salvó al país. Con las pandillas prácticamente desarticuladas y miles de miembros tras las rejas, El Salvador empezó a respirar paz. Tanto es así que el gobierno comenzó a promover el país como destino turístico seguro. ¿Quién lo hubiera imaginado, no? Años atrás, los únicos titulares internacionales sobre El Salvador eran sobre violencias y ahora empezaron a destacar su transformación. El propio Banco Santander, en un informe del 2023, reconoció que la mejora en seguridad fue clave para que el turismo salvadoreño creciera por encima del de sus vecinos. Y es que es verdad, turistas internacionales, incluyendo muchos curiosos por el fenómeno Bukele, pues comenzaron a llegar. Lo que antes era conocido solo por las pandillas y, bueno, pues ahora sonaba, en este caso, por las playas para el surf, pueblos coloniales y la novedad de ser el primer país en adoptar Bitcoin. Porque sí, mientras ganaba la guerra contra el crimen, Bukele ha hecho muchas otras cosas. También libraba otra batalla revolucionaria, esta vez al frente económico y tecnológico. Y esa es la segunda gran parte de esta historia, la apuesta por Bitcoin que puso a El Salvador en el mapa financiero mundial. Con la seguridad encaminada, Bukele volteó la mirada a cómo independizar a su país en términos económicos y cómo catapultarlo al futuro. Lo que viene a continuación pues es la crónica de una decisión audaz que pocos vieron venir. En medio de su cruzada por la seguridad, Bukele sorprendió al mundo con un anuncio. El 5 de junio de 2021, El Salvador adoptaría Bitcoin como moneda de curso legal. La noticia llegó durante una conferencia de Bitcoin en Miami, vía un vídeo pregrabado de Bukele, y se propagó como la pólvora en la comunidad internacional. Nadie lo esperaba de un país pequeño y en desarrollo, pero para Bukele tenía lógica. Era una jugada estratégica para dar a El Salvador una ventaja pionera en la economía global y lograr varios objetivos a la vez. ¿Cuál era la visión detrás de la ley Bitcoin? Por un lado, Bukele argumentó que facilitaría las remesas. Cerca del 25% del Producto Interior Bruto salvadoreño proviene de remesas enviadas por su diáspora en Estados Unidos, y los intermediarios tradicionales cobraban altas comisiones. Con Bitcoin, esos envíos podrían casi ser instantáneos y mucho más baratos, poniendo más dinero en los bolsillos de las familias humildes. Otro objetivo era promover la inclusión financiera. Un gran porcentaje de salvadoreños no tenían cuenta bancaria, pero teóricamente sí que tenían teléfono y una wallet de Bitcoin que podrían acceder a servicios financieros de forma básica. Además, Bukele veía en Bitcoin la oportunidad de atraer a inversión extranjera y turismo tecnológico. Imaginaba al país convirtiéndose en un hub tecnológico, cripto, donde empresas e innovadores llegarían para aprovechar un entorno amigable a las criptomonedas. Había también un componente de soberanía monetaria en la jugada. Recordemos que El Salvador no tiene moneda propia desde 2001, cuando dolarizó su propia economía. Eso le quitó herramientas de política monetaria y ató su destino al vaivén del dólar estadounidense. Al introducir Bitcoin, una moneda descentralizada no controlada por ningún banco central, Bukele enviaba un mensaje: no dependemos al 100% de la Reserva Federal. Tendremos un activo alternativo de reserva. Bitcoin es deflacionario por diseño. Una oferta limitada a 21 millones, a diferencia del dólar que puede ser impreso en trillones.
En la narrativa de Bukele, adoptar Bitcoin podría proteger a El Salvador de la inflación global, sobre todo a largo plazo, y en decisiones ajenas que afectaran al poder adquisitivo de la gente. La ley Bitcoin se aprobó en tiempo récord, el 9 de junio de 2021, con la supermayoría legislativa de Nuevas Ideas. En septiembre de 2021 entró en vigor, convirtiéndolo a El Salvador en el primer país del mundo en tener a Bitcoin como moneda de curso legal junto al dólar. El gobierno se movió rápido, despegó 200 cajeros Chivo, llamados así por el nombre de la nueva billetera digital estatal, Chivo Wallet, instaló puntos de venta digitales en diferentes comercios y anunció incentivos. Por ejemplo, regaló $30 en Bitcoin a cada ciudadano que descargara la Chivo Wallet, buscó fomentar la adopción inicial con ese airdrop de forma masiva, unos $75 millones destinados para ello, y también estableció que las transacciones en Bitcoin no pagarían impuestos a la ganancia de capital y ofreció residencia permanente a inversionistas extranjeros que llevaran 3 Bitcoin al propio país. El plan era ambicioso, pero la reacción inicial no del tanto. Muchos salvadoreños de a pie no entendían qué era Bitcoin. Encuestas que hicieron en ese momento mostraron que más del 65% de la población estaba en desacuerdo o no comprendía la medida. Hubo manifestaciones en San Salvador contra la ley Bitcoin, con personas preocupadas de que sueldos, pensiones o ahorros se volvieran volátiles y que Bitcoin tenía fama de volatilidad extrema. Meses atrás había subido a $64.000 y luego bajado a 30.000. ¿Cómo afectaría eso a la economía familiar? Asimismo, sectores de la oposición criticaron la falta de consulta y transparencia en cómo se implementó la Chivo, ya que el gobierno mantuvo en reserva los detalles técnicos y sobre todo la seguridad de la aplicación. La comunidad internacional financiera tampoco tardó en reaccionar. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial expresaron serias reservas. El Fondo Monetario Internacional llegó a pedir públicamente a El Salvador que revirtiera la decisión de dar curso legal al Bitcoin, citando riesgos de la estabilidad financiera y protección al consumidor. Moody's bajó la calificación crediticia de El Salvador poco después, mencionando la adopción de Bitcoin como uno de los factores. Parecía que Bukele estaba abriendo otro frente de conflicto, esta vez con los guardianes del orden económico mundial. Y ciertamente lo hizo. La relación con el FMI se tensó en 2021 y 2022. Justo cuando El Salvador buscaba un acuerdo de financiación con ellos. Los tecnócratas no veían con buenos ojos esta locura de apostar por criptomonedas a nivel país, pero fiel a su estilo, Bukele no se echó atrás. En Twitter cambiaba su foto de perfil con la típica foto de ojos láser, un meme que simboliza la fe en Bitcoin hasta llegar a los $100.000, que ya se superó, evidentemente. Respondía con ironía a las críticas. Recordamos su famoso tweet: "Ok, boomers, ¿han notado que nada de lo que dicen funciona?", dirigido en este caso a los economistas tradicionales. El mensaje era claro: El Salvador es un país soberano y puede innovar sin pedir permiso. El lanzamiento de la Chivo Wallet tuvo problemas técnicos al inicio, saturación, algunas fallas de seguridad, pero con el tiempo fue funcionando. Se reportó que millones de salvadoreños descargaron la aplicación, aunque solo una fracción continuó usándola activamente tras gastar el regalo inicial. Aún así, la infraestructura quedó montada, cajeros Bitcoin en diferentes puntos y muchos comercios importantes, supermercados, cadenas de comida rápida, gasolineras, aceptando Bitcoin como pago después del día 1, a menos en teoría. De hecho, durante los primeros días tras la adopción, las redes se llenaron de vídeos de personas comprando café en Starbucks o pollo frito en Pizza Hut con Bitcoin en El Salvador, algo que parecía ciencia ficción y entusiasmó a la comunidad cripto de manera mundial. La implementación de Bitcoin en El Salvador no fue un cuento de hadas lineal, sino una verdadera montaña rusa. Tras la euforia inicial de septiembre de 2021 vinieron meses complicados. Mucha gente no adoptó Bitcoin en su día a día. A finales de 2022, estudios mostraban que solo alrededor del 20% de las empresas habían hecho alguna transacción en Bitcoin y menos del 2% de las remesas se estaban enviando por Bitcoin. Es decir, la economía salvadoreña seguía funcionando mayoritariamente en dólares. Para muchos, Bitcoin era un experimento marginal o una curiosidad para el turista. Incluso en enclaves como El Zonte, la famosa Bitcoin Beach donde surgió la idea, la adopción no se volvió masiva a nivel nacional. Encima llegó el cripto invierno, como muchos sabéis, en 2022. El precio de Bitcoin rondaba los $50.000 a inicios de aquel año y colapsó a casi 20.000 en medio de un crash de Terra y Luna, ¿no? No sé si os acordáis, con quiebras de plataformas y pues pánico de manera global.
y es que el gobierno salvadoreño había estado comprando bitcoins con entusiasmo. Bukele tuiteaba cada compra: compramos 200 bitcoins, aprovechando la caída 150 bitcoins más, y etc. Se calcula que entre septiembre de 2021 y julio de 2022, El Salvador adquirió 2.301 bitcoins gastados alrededor de 103 millones de dólares. El problema: su precio promedio de compra estuvo en torno a $45.000 y tras el desplome, el valor de ese lote se redujo a la mitad. Los críticos se abalanzaron. Lo dijimos, están perdiendo decenas de miles de millones de dinero de los contribuyentes en este casino especulativo. Bravaban en muchas editoriales, ¿no? En efecto, medios internacionales reportaban que El Salvador tenía pérdidas latentes de entre 40 y 50 millones de dólares por su portafolio cripto en mediados de 2022. Pero Bukele, lejos de desanimarse, duplicó la apuesta. En junio de 2022, cuando Bitcoin tocó los $19.000, él anunció con orgullo: "We're buying the dip", estamos comprando en la caída, añadiendo 80 Bitcoin más a las arcas nacionales. Su ministro de Hacienda salía a decir que no habían vendido ni un solo Satoshi, así que no había pérdida realizada. La estrategia era holdear, o sea, mantener a largo plazo, con la convicción de que el valor subiría con ese tiempo. Mientras tanto, para diversificar la jugada, Bukele ideó proyectos como los bonos Volcán, que son bonos soberanos tokenizados ligados a Bitcoin y a la construcción de una futurista Bitcoin City, cerca del volcán de Conchagua. Aunque esos bonos se retrasaron debido al contexto económico, la guerra de Ucrania, la alta inflación global, la sola idea mostraba cuán serio era Bukele en integrar Bitcoin en el plan del país. A finales de 2022 redobló la singular estrategia. Anunció que El Salvador compraría un Bitcoin cada día indefinidamente. Muchos no lo tomaron en serio, pero efectivamente la tesorería salvadoreña continuó adquiriendo pequeñas cantidades de Bitcoin de forma periódica. Lentamente, el acervo de bitcoins del país crecía. Pasó de aquellos 2.381 bitcoin en julio del 2022 a más de 6.000 bitcoins en 2024. Y entonces el destino comenzó a sonreírle a Bukele, también en lo financiero. 2023 y 2024 trajeron el renacer del mercado cripto. El precio de Bitcoin, en ese caso, se recuperó de su caída. Superó de nuevo los $30.000 y $40.000 y siguió escalando. Los críticos, que se burlaron cuando El Salvador perdía en papel, guardaron silencio cuando el país enteró en números verdes. A mediados de 2023, con Bitcoin rodando los $60.000, ya se estaba estimando que el portafolio salvadoreño estaba casi en equilibrio. Y a fines de ese año, tras 2 años de hold, de cripto invierno, El Salvador finalmente pudo presumir de ganancias. Se informó que las monedas compradas valían unos 3,7 millones de dólares más de lo pagado. Un pequeño margen, pero significativo simbológicamente. Para marzo de 2024, algunas fuentes hablaban de un portafolio con un 50% de ganancia, aunque vale decir que esto presumía un pico de precio que en la realidad no se consolidó en ese momento. El verdadero golpe de gracia llegó en 2025. El ciclo alcista post-halving, de esta reducción programada de emisión de Bitcoin que tiene, y también otros quizá factores como la expectativa de aprobaciones de los ETFs en ese momento, pues hicieron que Bitcoin alcanzara máximos históricos. En julio de 2025, Bitcoin coqueteó también los $120.000 por cada unidad de Bitcoin, un récord absoluto. Y ahí estaba El Salvador para cosechar los frutos de su arriesgada siembra. Según la Oficina Nacional de Bitcoin, creada por Bukele para gestionar esta política, El Salvador acumulaba más de 6.240 Bitcoins, que a esos precios equivalen más o menos a unos 740 millones de dólares. La inversión original de todo este lote, alrededor de 297 millones de dólares. Es decir, el país tenía una ganancia latente de 443 millones de dólares gracias a la apreciación de Bitcoin. En porcentaje, eso representa aproximadamente un 150% de rentabilidad. En términos simples, es más que duplicó el valor del dinero público invertido en Bitcoin. Las críticas de insolvencia ya se hicieron polvo. ¿Recuerdan cuando decían que por la apuesta de Bitcoin El Salvador no podría pagar sus deudas? Bueno, pues Bukele se regodeó recordando aquellos titulares fatalistas. Ya en enero de 2023 había dado un golpe de autoridad al pagar puntualmente un bono soberano de 800 millones de dólares más intereses sin ayuda del Fondo Monetario Internacional. Así que, callando bocas. Ahora, en 2025, con cientos de millones de ganancias potenciales por Bitcoin, que todavía no son realizadas, proponía algo aún más innovador: usar esos beneficios para el desarrollo social. De hecho, el gobierno presentó un plan para canalizar las ganancias de Bitcoin hacia proyectos de infraestructura, educación y salud.
La idea es convertir esa riqueza digital en obras reales, hospitales, escuelas, carreteras, en otras palabras, hacer tangible para la propia población la promesa de que Bitcoin no solo era una reserva en una billetera fría, sino una herramienta para mejorar las vidas de todos los salvadoreños. El plan incluye también mecanismos para proteger esos fondos de la volatilidad, como fideicomisos y conversiones parciales a dólar para asegurar presupuesto, pero manteniendo a Bitcoin como activo estratégico. Si se ejecuta con éxito, El Salvador podría ser el primer estado de la historia que financia gasto social con ganancias provenientes de criptomonedas. Una movida audaz en línea de todo lo que venimos contando. Pero claro, por supuesto, la adopción interna de Bitcoin entre la población sigue siendo un desafío. Alrededor del 92% de los salvadoreños prefieren usar el dólar para transacciones diarias según en varias encuestas y solo 8 de cada 100 personas reportaron usar Bitcoin activamente en 2024. Es decir, la mayoría ve a Bitcoin como algo opcional, como de hecho se volvió tras las reformas que quitaron la obligatoriedad de aceptarlo a comercios. Pero Bukele siempre supo que esta era una jugada a largo plazo. Mientras tanto, gracias a la ley Bitcoin, El Salvador ganó una inmensa publicidad global y se posicionó como pionero. Llegaron turistas, criptos, entusiastas, queriendo pagar su café o su hotel con los propios satoshis. Llegaron inversionistas extranjeros atraídos por un país donde no hay impuesto a ganancias en cripto. Y llegaron también iniciativas de educación financiera. Por ejemplo, la fundación Mi Primer Bitcoin ha enseñado a miles de estudiantes sobre criptomonedas, preparando a una nueva generación que entiende y maneja esta tecnología. Historias individuales como la de Gerardo Morán, un joven trabajador de 20 años que ahorró en Bitcoin y pudo comprarse su primer coche con esas ganancias. Muestran cómo a nivel micro también hay impacto. En síntesis, tras varios tropiezos de forma inicial, la jugada de Bitcoin de Bukele pasó de ser considerada una excentricidad a verse como una visión con frutos reales, donde muchos gobiernos habían reculado ante la primera dificultad. El Salvador mantuvo en ese momento el timón de forma firme y para finales de año se podrá decir que hemos ganado esta mano. Pero la partida aún no termina. Combinar seguridad y Bitcoin ha resultado en un cóctel transformador para El Salvador. En términos económicos generales, el país comenzó a ver mejoras de forma notable. La estabilidad en seguridad sentó las bases para que sectores como el comercio, la construcción y el turismo despegaran sin las trabas del crimen. De hecho, el turismo se disparó en los años posteriores. De hecho, en 2022 aumentó un 30%, en gran medida por la curiosidad mundial tras la adopción de Bitcoin y la nueva imagen del país tan seguro como es. En 2024, El Salvador recibió 3,9 millones de visitantes, un 22% más que el año anterior, superando incluso las cifras de prepandemia. Vino gente atraída por las olas del Surf City, del proyecto de Bukele para desarrollar la costa, por la historia maya, pero también por la novedad de vivir la experiencia de la Bitcoin Nation. Y sobre todo porque ya no temían ser asaltados. Organizaciones internacionales empezaron a incluir a El Salvador en sus listas de destinos recomendados, algo impensable hace 10 años. La economía salvadoreña también se benefició de un respiro en el frente financiero. Tras pagar su deuda en 2023, sin apoyo externo y con los mercados viendo con mejores ojos la situación fiscal, los riesgos del país bajaron. El gobierno logró refinanciar otros vencimientos y obtuvo finalmente un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en 2024, pero sin tener que renunciar a Bitcoin, solo ajustando su implementación. Por ejemplo, haciendo voluntaria su aceptación y limitando la exposición estatal. Cosas ya que ya han sido logradas. De hecho, los acuerdos recientes muestran una convivencia. De hecho, el Fondo Monetario Internacional provee fondos para la estabilidad macro. El Salvador acota un poco la experimentación cripto en lo formal, pero sigue comprando un Bitcoin de forma diaria y manteniendo intacta su tesorería digital. En otras palabras, Bukele logró diversificar las alianzas económicas, se apalancó en China para proyectos de infraestructura, negoció con el Fondo Monetario Internacional cuando le convenía, pero sin soltar su apuesta estrella. El orgullo nacional está en un punto álgido. Los salvadoreños, acostumbrados a que se hablara de su país solo para lo mal, ahora ven titulares del tipo El Salvador, de capital del asesinato a país más seguro de América, o el experimento Bitcoin que dio frutos en Centroamérica. La narrativa interna es que han recuperado su patria. Primero, se recuperaron de las pandillas y luego, de cierto modo, la están recuperando de la dependencia financiera externa. Muchos ciudadanos se sienten parte de algo pionero,
uno escucha comentarios en la calle como antes nos conocían por la Mara Salvatrucha y ahora nos conocen por ser pioneros en Bitcoin y por Bukele. Ese cambio de autoimagen colectiva es potente. La diáspora salvadoreña en Estados Unidos envía vídeos diciendo que ahora la gente les comenta cosas positivas de su país, cuando antes solo era asociado a violencia. Incluso hay salvadoreños retornando o extranjeros recolocándose allí, ya sea por oportunidades o por afinidad con el propio proyecto. Nómadas digitales, surfistas, emprendedores fintech, hay una incipiente comunidad internacional viviendo en El Salvador, cosa inédita. En lo político, Bukele consolidó su poder de forma impresionante. Su partido controla la Asamblea, ha influido en el Poder Judicial y tras la reforma que le permitió competir, ganó la reelección para seguir en la presidencia hasta 2029. Es decir, habrá Bukele para rato, salvo imprevistos. Esto garantiza que la continuidad de sus políticas, aunque genera preocupación sobre la salud de la democracia a largo plazo, por ahora la mayoría del pueblo está más que contenta con él, viendo resultados concretos. En este caso, la frase que se oye es: dictador será el dictador más cool del mundo, y al menos con él vivimos en paz. Bukele incluso se ha autonombrado en broma el dictador más cool del mundo, para trolear a sus detractores internacionales, enfatizando también que prefiere que lo llamen dictador a que El Salvador vuelva a estar bañado en sangre. Es un líder carismático que ha sabido canalizar el resentimiento contra las élites tradicionales, o a quienes llama los globalistas, los mismos de siempre, y convertirlo en un proyecto nacionalista tecnológico singular. Un detalle importante: El Salvador demostró que las políticas no convencionales pueden venir de un lugar inesperado. Hasta hace poco se asumía que solo potencias o países ricos podían permitirse innovaciones tan disruptivas. Bukele rompió ese molde, actuando casi como cualquier CEO de una startup. Identificó problemas, violencia, bajo crecimiento, dependencia, tomó decisiones de alto riesgo y alto impacto, y logró pivotar el rumbo de la empresa El Salvador. Esta narrativa inspira a muchos en América Latina. No es casualidad que en cuestiones regionales aparezca gente de otros países diciendo que querrían a Bukele en su propio país. Su éxito, claro está, obedece a un contexto muy particular y a una mezcla de mano dura con visión económica y difícil de replicar tal cual, pero ha abierto la puerta a nuevos debates sobre cómo se pueden manejar desafíos crónicos de la región. En resumen, el impacto de estos años en El Salvador se ve bien: seguridad inédita, economía en recuperación, con motores nuevos, mayor independencia financiera y un orgullo nacional restaurado. Y todo esto en buena medida, gracias a la combinación de decisiones polémicas pero efectivas. Por supuesto, no todo es color de rosa. Quedaron retos grandes como generar más empleos de calidad, lidiar con el alto costo de la vida, la inflación ha pegado en combustibles y alimentos recientemente, que son de preocupación para la gente, ¿no? Y asegurar que la reducción del crimen sea sostenible sin un estado de excepción permanente. Pero habiendo superado pruebas tan duras, los salvadoreños miran el futuro con un optimismo que no se veía en muchas generaciones. La historia de Nayib Bukele y el renacimiento de El Salvador aún se está escribiendo, pero su impacto ya trasciende de las fronteras. ¿Cuál es el legado que se perfila? En primer lugar, un país que se negó a aceptar el destino de la violencia y tomó acciones drásticas para cambiarlo. Bukele dejará, para bien o para mal, instituciones transformadas, una fuerza de seguridad empoderada, un sistema judicial alineado con el Ejecutivo y miles de nuevos custodios en las cárceles. El Salvador pasó de ser rehén de pandillas a prácticamente erradicarlas, al menos en las calles, algo que se está estudiando por criminólogos y sociólogos en los años que van a venir. Su legado inmediato es un pueblo que ya no vive del miedo al caer la noche, algo que era invaluable. En segundo lugar, Bukele habría posicionado a El Salvador en el mapa como laboratorio financiero. Ser el primer país en adoptar Bitcoin será recordado en los libros de la historia y economía. Si en las próximas décadas Bitcoin consolida su valor global, El Salvador será visto como visionario. Si por el contrario fracasara, se estudiará como una curiosa aventura. Pero a día de hoy, con los números positivos en mano, Bukele puede aclamar haber hecho una inversión pionera rentable para su país. El hecho de que estén construyendo escuelas y hospitales con las ganancias de Bitcoin cambiará la percepción de muchos sobre las criptomonedas, de ser puro especulación a una herramienta para desarrollarlo. Hay un famoso refrán que dice que el que no arriesga no gana. Bukele arriesgó y ganó, y esa audacia será parte de su marca. En la región ya se ven algunas ondas expansivas.
Por ejemplo, países como Guatemala, Honduras o incluso México viven debates internos sobre la mano dura en el ecosistema interno, ¿no? Algunos líderes políticos de otros países empiezan a copiar detalles del estilo Bukele, desde usar más Twitter para comunicarse hasta prometer bukelizar la seguridad. La han transformado en verbo. En el frente cripto, naciones con economías inestables como Argentina y algunos otros africanos observan con interés el experimento salvadoreño para ver si adoptar Bitcoin u otra criptomoneda podría serles útil. Es temprano para saber cuántos seguirán ese camino, pero El Salvador abrió la puerta y rompió el tabú. ¿Qué podemos esperar de El Salvador en un futuro cercano? Seguir consolidando su transformación. Bukele inició recientemente un segundo mandato en el que su meta será afianzar la reducción de la violencia sin necesidad de medidas de excepción eternas. Un equilibrio complejo y demostrar que la economía puede despegar de manera amplia. Ya se habla de diversificar la matriz productiva, atraer call centers, empresas de tecnología, potenciar la industria turística y quizá, ¿por qué no?, minería de Bitcoin con volcanes. El proyecto Bitcoin City, alimentada con energía geotérmica, sigue sobre la mesa, con la idea de un polo tecnológico y libre de impuestos. El Salvador también tiene pendientes mejorar áreas básicas como la salud, educación y oportunidades en el campo. Con la casa más segura y con recursos frescos, gracias a los bitcoins y a la inversión que empieza a llegar, existe la oportunidad histórica de avanzar en esos frentes. Si Bukele logra traducir su capital político en reformas que fortalezcan la economía familiar, menos informalidad, más empleo, control de precios, pues su modelo ganará aún más su legitimidad. Y si además respeta los tiempos democráticos cuando corresponda, podría incluso reinventar la imagen de líder fuerte sin caer en caudillismo vitalicio, aunque este último motivo es debate encendido. Lo cierto es que Bukele ya se ganó un lugar en la historia salvadoreña. Sus seguidores lo ven casi como un Procter moderno, un Gerardo Barrios o un Monseñor Romero del siglo XXI. Pero incluso muchos de sus críticos reconocen que los logros en seguridad son innegables y que tuvo el coraje de hacer lo que otros no hicieron. En cuanto a Bitcoin, los más escépticos admiten que, al menos de momento, no llevó el desastre anunciado. Por el contrario, le dio a El Salvador ventajas inesperadas, como visibilidad global y ahora estabilidad fiscal por las ganancias. Para cerrar esta historia, volvamos a la pregunta inicial. ¿Cómo el país más violento del mundo pasó a ser un modelo de paz, seguridad y soberanía? La respuesta está en un liderazgo que rompió esquemas. Nayib Bukele combinó estrategias de mano firme donde era urgente, contra el crimen, con pensamiento fuera de la caja donde vio oportunidad, en Bitcoin y a la reinvención económica. Desafió a élites globales ignorando recomendaciones de organismos internacionales y se ganó el corazón de su pueblo con resultados tangibles. No es un camino libre de polémica, pero sí de transformaciones reales. El Salvador en 2025 es irreconocible comparado con el de 2015. Hoy es más seguro caminar por San Salvador que por muchas capitales de Latinoamérica. Hoy se habla de inversiones, de turismo, de tecnología, donde antes solo se hablaba de emaras y migración por desesperación. Hoy un salvadoreño puede soñar con un futuro en su propio país, algo que durante mucho tiempo les fue negado. Ese puede ser el mayor logro, devolver la esperanza. Esta historia vibrante aún continúa, pero la lección hasta ahora es poderosa. A veces los cambios que parecen imposibles requieren decisiones valientes e incluso temerarias. Bukele apostó del todo por el todo y ganó la mano. El Salvador está escribiendo su nueva vida cripto, su nueva vida sin violencia, y el mundo observa, aprende y en algunos casos se inspira. Veremos qué depara el futuro, pero por lo pronto la pequeña nación del pulgarcito de América nos ha enseñado que ninguna situación es irreversible cuando hay determinación, ya sea para derrotar a la criminalidad o para innovar con criptomonedas. Gracias por acompañarnos en este episodio de Historias de la Vida Cripto. Hemos recorrido la saga de Nayib Bukele y El Salvador, desde la oscuridad de las pandillas hasta la luz digital del Bitcoin. Una historia real con tintes de novela que aún no acaba. Hasta la próxima. Y que la esperanza y la innovación siempre estén de tu lado. Nos vemos la semana que viene con otro nuevo episodio. Mi nombre es Roberto Sanz y esto fue La Vida Cripto.